Eh, Me preguntó alguien, ¿qué diferencia hay en orar en la madrugada o a cualquier hora del día? ¿Acaso escucha Dios mi oración de manera más oportuna a determinada hora? No. La oración que tú hagas a la hora que sea, pues no hay ningún problema. Hay un principio bíblico y lo conseguimos muy bien plasmado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que la oración más deliciosa es la oración de la mañana. Que al despertar, y Carlos lo colocaba en estos días en el grupo, me gustó lo que Carlos puso, Carlos decía, si yo me despierto en la mañana, tengo a mi esposa al lado y no me provoca darle un besito y decirle buenos días, mi amor, si no me provoca eso, es lo mismo que abrir mis ojos, incorporarme en la cama y no decir, Padre, gracias por un día más. O sea, mi primer pensamiento y mi primera alabanza y mi primer agradecimiento debe ser para Dios. Amén, así es. Y si puedo pararme un poquito más temprano y tomar mi Biblia y sentarme en una esquina de la casa con un cafecito caliente y dedicarle 10, 15 minutos a la oración, gloria a Dios. Eso sería maravilloso. Creo que a Dios le encantaría saber y comprobar, saber no, perdón, me retracto. Dios sabe todo. A Dios le encantaría ver, a Dios le encantaría contemplarnos inclinados delante de Él y dedicándole el día a Él. Y qué maravilloso es que antes de acostarnos, antes de ponerle la cabeza a la almohada, nosotros tengamos nuestro último pensamiento antes de dormirnos. Decirle, En en Dios. paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás vivir confiado. Es decir, tener ese Amén. tiempo para Dios es algo maravilloso y le demuestra a Él, no porque Él no lo sepa, sino porque Él lo quiere ver. Él nos quiere ver en esa actitud. Incluso hasta a los demonios se les debe revolver el estómago cuando nos ve orar. Así que hasta por hacerle pasar un mal rato a Satanás deberíamos de orar, ¿verdad? Ahora, en el día podemos también hacerlo. Se nos olvidó, no pudimos orar en la mañana, no hay problema, hagámoslos al mediodía. Y en el día podemos estar orando constantemente. Así que no hay nada implícito en orar de madrugada o de noche. Lo importante es que lo hagamos. Puede orar, puedo orar por una persona que está durmiendo y hablarle para que su espíritu, alma me escuchen y allí ministrarle la palabra y orientarla. El único que puede hablarle al hombre es el Espíritu de Dios. El único que puede obrar en el corazón un nuevo nacimiento es el Espíritu de Dios. La persona quizá lo que me está diciendo, por ejemplo, si mi marido o mi esposa son inconversos o están apartados o estamos pasando por un problema o de pronto estoy en la cama de un enfermo que está inconsciente, está en coma. Yo puedo para ponérmele cerca del oído y orar y clamar para que esa palabra llegue a su corazón. La persona que me hizo esta pregunta y a todos ustedes, nunca va a ser lo que yo diga o lo que yo pronuncie lo que va a causar ese efecto. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. De tal manera que si yo, mientras que mi esposa duerme, si es que mi esposa es de sueño pesado como Edamar, que Edamar se cae, después que Edamar se duerme, se cae el mundo y no se da cuenta. Pero hay gente que se duerme y basta que uno se medio mueve en la cama y se despierta. Pero si las condiciones dan para que dormida o inconsciente una persona, yo me le acerque, le recite versículos bíblicos, le cante coritos, le cante himnos, haga oraciones a Dios para que esa persona las escuche, le diga a esa persona, Cristo te ama, Dios tiene un plan hermoso para tu vida, yo sé que si tú me puedes escuchar, quiero que se... Yo no veo ningún problema en eso. Me parece eso maravilloso. Creo que es una buena forma. Y como la palabra de Dios no vuelve vacía, quién sabe si esa persona nos está escuchando y Dios trabaja con esa palabra en su corazón. Pero lo que tenemos que tener claro es que no soy yo el que está obrando eso. Y si ocurre un milagro, no voy a decir, no, porque no, es el Espíritu de Dios el que va a obrar. Yo lo único que hice fue un megáfono, un audífono al lado de la persona diciéndole la palabra de Dios que es la que trae vida, no yo. Eh, es verdad, esta oración de Zuley, esta pregunta de Zuleima me gustó mucho, muy cómica, la forma en la que ella la redactó, pero yo sé cuál fue su intención. Dice, ¿es verdad que la oración del pecador no pasa del techo?
Bueno, básicamente lo que quiere decir esto es, Dios escucha la oración de los impíos, de los inconversos. Bueno, déjenme decirles lo siguiente. Si nos ajustamos a lo que dice la Biblia en Juan 9:31, Dios no escucha a los inconversos. Si nos ajustamos a ese pasaje. Y ese es el pasaje que usa la gente que dice que Dios no escucha a los inconversos. ¿Por qué? Porque en ese pasaje de Juan 9:31 dice, Dios no escucha a los pecadores. Pero, como lo he dicho en esta clase, lo digo ahora y lo seguiré diciendo, un principio teológico, un principio de interpretación bíblica es que todo texto fuera del contexto es un pretexto. Que todo pasaje que uno analice tiene que hacerlo conforme al contexto del pasaje, al contexto inmediato del capítulo, al contexto del libro y en general al contexto de la Biblia. No podemos tomar un versículo y sacarlo del contexto porque podemos hacer con él lo que nos dé la gana. Entonces, sí es cierto que en el Antiguo Testamento, y sí es cierto en este pasaje en particular, que da la impresión de que Dios no escucha la oración de los impíos. Pero lo primero que tenemos que aclarar, es lo siguiente. Quien dijo esas palabras que están en Juan, y me van a permitir leer ese pasaje porque aquí sí es importante leerlo, todo eso está en el material, pero sí es importante leerlo. El pasaje está exactamente ubicado. Esta pregunta es importante porque muchos de ustedes tienen, todos los que estamos aquí tenemos familiares inconversos. La pregunta es, ¿Dios puede escuchar a un inconverso? Yo creo que a ustedes les interesa esa respuesta. Bueno, el pasaje está ubicado en Juan 9, donde Dios había sanado a un ciego de nacimiento. La historia es muy larga, pero el momento de Juan 9:31 es cuando este ciego ha sido increpado, ha sido molestado, ha sido interrogado varias veces por los fariseos que andaban averiguando quién lo sanó y por qué lo sanó, ¿verdad? Y ya este hombre les había explicado que quien lo había sanado era Jesús y ellos dijeron, en el versículo 16, dicen los fariseos. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, refiriéndose a Jesús, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Es decir, los fariseos estaban diciéndole al ciego y a los que estaban allí, Jesús no pudo haber hecho un milagro porque Jesús es un pecador. Es más, acuérdense que los fariseos, para ofender a Jesús, decían que él había sido producto de una relación eh, inmoral de María, porque se había corrido la voz de que José no era el padre genético de Jesús y que María había quedado embarazada milagrosamente. Ellos no aceptarían jamás que fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Así que muchos de ellos, para ofender a Jesús, le decían que él era un hijo bastardo. Así que los fariseos estaban acusando a Jesús de que él no podía haber hecho ese milagro porque era un hombre pecador. Eso es importante entenderlo para saber lo que se dice en Juan 9:31, porque esto se lo están diciendo él al ciego o al que era ciego. Entonces, cuando llegamos al verso 31, el que está hablando es el que fue ciego. Es decir, esto de que Dios no escucha a los pecadores, no lo dice Jesucristo, ni lo dice Juan, es lo que le dice el que fue ciego a los fariseos. Dice exactamente, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Miren, hermano, aquí es importante explicar esto. Para este momento Jesús no había muerto en la cruz. Por lo tanto, no había empezado el período de la gracia. Por lo tanto, la salvación no era
tal y como es ahora por medio de la fe en Cristo, quien murió y resucitó en la cruz del Calvario, ¿verdad? La salvación antes de Cristo seguía siendo por fe, porque siempre la salvación ha sido por fe, porque la Biblia dice que el justo vivirá por la fe y que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. ¿Cómo fue Abraham salvo? Por la fe. ¿Cómo fue Daniel salvo? Por la fe. ¿Cómo fue Elías salvo? Por la fe. Todos los hombres de Dios antes de la muerte de Jesús que han sido salvos fueron salvos por su fe en Dios. ¿Quién sabía que tenían esa fe? Dios. Y Dios los llamaba justos. Hoy en día a los que son salvos los llamamos creyentes y a los impíos los llamamos inconversos. ¿Estamos claros? Pero para el momento que este ciego está hablando con los fariseos, ese concepto de la salvación todavía no existía. Existía el del Antiguo Testamento, que los hombres eran impíos y aquellos que tenían un comportamiento piadoso, es decir, un comportamiento de ser buenas personas, se les llamaba justos porque en su accionar se veía que tenían una vida o una relación con Dios. Entonces, el ciego les está diciendo, ustedes no pueden llamar a Jesús pecador porque Él me sanó. Y si Él me sanó, todavía no creía que Jesús era el Hijo de Dios. Él creía que era un hombre más. Pero si Él me sanó, es porque Dios lo escucha a Él, porque Dios no escucha a los pecadores. Porque el concepto es que Dios no escucha a las personas malas. Para ese momento, ese es el concepto. Entonces, ¿de dónde viene la mala aplicación de este texto? De decir que como el ciego dijo eso, Dios no escucha a ningún pecador. Pues no es así. Dios soberanamente puede escuchar a un impío si él quiere. Un impío, si clama a Dios por sus pecados para que Dios lo perdone, lo escucha y lo salva. Es decir, al menos para salvación, Dios sí escucha a los pecadores. Si no, usted y yo no pudiéramos ser salvos, porque usted y yo alguna vez fuimos pecadores y clamamos a Dios y Dios nos escuchó y nos respondió y nos salvó. Ahora usted me puede decir, ok, Dios escucha al pecador si es para arrepentimiento, pero si es para otra cosa, no. Bueno, déjeme decirle que en la Biblia hay varios ejemplos de que Dios sí escuchó a personas que no parecían ser justas. Escuchó a Agar, escuchó a los habitantes de Nínive y escuchó a Acab, el rey Acab, que clamó misericordia. También Dios o Jesús escuchó a una mujer en la región de Tiro y Sidón para que liberara a su hija. Es decir, varias personas en la Biblia clamaron no para salvación, sino para un favor de Dios, por misericordia, para que Dios interviniera, y Dios los escuchó en el Antiguo Testamento. Pero el caso que más me gusta para demostrar que Dios sí puede soberanamente escuchar a un impío está en el caso de Cornelio. Cornelio en el capítulo 10, los invito a ustedes a que lo lean después con calma. Era un centurión romano. Ni siquiera era hebreo, ni siquiera era judío. Era un centurión romano. Era un hombre impío, era un hombre gentil. Pero dice la Biblia que él oraba y daba limosna y sus oraciones subían a Dios. Busquen Hechos capítulo 10 y ahí lo van a ver. ¿Qué quiere decir esto? Quizás algunas personas no estén de acuerdo conmigo. Primero, que Dios es soberano y Él escucha a quien quiere. Yo no le puedo decir a Dios a quién va a escuchar y a quién no. Segundo, creo que la oración de un impío no es igual que la oración de un hijo de Dios. Pero yo creo que hay personas que sin haber sido salvas tienen una predisposición a buscar de Dios. Tienen una predisposición a tratar de vivir para Dios. Y si no aceptan a Jesucristo y se mueren así, van a ir al infierno. Cornelio
oraba y daba limosna y Dios lo escuchaba, pero le faltaba algo. De hecho, hace poco yo prediqué en la iglesia sobre ese pasaje y el título de la predicación era "Lo que te falta hacer". Si Cornelio se hubiera muerto sin conocer a Pedro y sin la predicación de Pedro y sin convertirse delante de Pedro, Cornelio se hubiera condenado, a pesar de que Dios lo escuchaba. Pero ciertamente su comportamiento moral y recto, siendo un impío, lo acercaba a Dios y sus oraciones llegaban delante de Dios. Así que yo creo que en este tiempo hay gente que puede estar en otra religión, pero que busca a Dios sinceramente, y aunque no han conocido a Cristo, pudiera ser que Dios escuche alguna de sus oraciones. Y hay base bíblica para afirmarlo. Por lo tanto, Cornelio, que tenía esa intención de acercarse a Dios, pero no sabía cómo hacerlo, el ángel le dijo: búscate un hombre llamado Pedro y él te dirá lo que te falta hacer. ¿Y qué le faltaba a Cornelio? Creer en Cristo como su Señor y Salvador. Y eso fue precisamente lo que Pedro le llevó. Así que creo que Dios sí puede oír a los inconversos. Mariela, ¿ibas a preguntar algo? Quería hacer un comentario cortico. Sí, adelante. Bueno, que hay dos versículos también clave, pastor, sustentando lo que usted está diciendo, ¿no? Uno de los versículos dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, ¿no? Y el otro es: tendré misericordia de quien tendré misericordia. Hay un pasaje de la Biblia cuando el demonio de Gadareno le dice: ¿cómo te llamas? Y él le dice: Legión. Entonces los mismos demonios le dicen al Señor: Señor, te rogamos, no nos envíes al abismo. Y el Señor vio y los envió para un barranco. No, para un grupo unos cerdos que se desbarrancaron. Entonces yo dije: Señor, es verdad lo que dice tu palabra, tendré misericordia de quien tendré misericordia. Los mismos demonios no obedecían a Dios, porque los demonios son malos, pero reconocieron que era Señor y dijeron: Señor, te rogamos, no nos envíes al abismo. ¿Qué será el abismo? No sé, debe ser algo horrible. El infierno, de donde ellos son, del infierno. Ellos no se querían regresar para allá. Ok. Bueno, entonces son dos versículos claves: tendré misericordia de que tendré misericordia, y él no rechaza un corazón contrito y humillado. Eso era todo. Excelente, excelente aporte, Mariela. De verdad que muy bueno. Me gustó sobre todo el de los demonios. No había pensado en eso. Sí, Dios escuchó a unos demonios y hasta le concedió la petición, cuanto más a un inconverso bien intencionado que está buscando de corazón a Dios. Hermanos, miren, les prometo que en 15 minutos terminamos. ¿Ok? 15 minutos. De ahí nos vamos a pasar. Ok, ¿qué quiso decir el Señor cuando dice no hagamos vanas repeticiones? Lo que les dije hace rato, ¿verdad? Así como no, primero, para los que no son creyentes, los que rezan: Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Madre. Y es más, el cura les dice a las personas que se confiesan, dependiendo del tamaño del pecado. Ah, no, ahí eso se borra es con 10 Ave María y 15 Padres Nuestros. ¿Ok? Si el pecado es más pequeño, bueno, no, con 5 Padres Nuestros tenéis. Y si el pecado es muy, muy grande, entonces ahí son más Ave María, más Padres Nuestros, con el rosario, y además de eso tienen que traer una limosna buena para que el pecado se borre, por favor. Pero en los cristianos, las vanas repeticiones es que a veces, y les digo, cojan un grabador, si tienen el temor de que ustedes repiten mucho una frase, una palabra, cojan su teléfono con toda naturalidad y pónganse a grabar mientras una nota de voz, y pónganse a grabar y después escuchan la nota de voz para que vean que puede ser que repiten una frase. Si no hay mala intención en eso, si no hay mala intención, o sea, si no hay
la intención de que porque yo repito esa frase varias veces, Dios me va a escuchar, sino que usted lo hace porque todavía hay cosas que usted hace en forma de muletilla. No se preocupe, sígalo haciendo, sígalo haciendo. Estoy saludando aquí a iPhone Pastor, 786. Yo no sé si es la persona que yo creo que es. Es Marlene. ¿Quién es? Ah, Marlene, ¿verdad? Ajá. Marlene, ¿eres tú? ¿Me escuchas? Sí, sí. Ajá. Ok, bienvenida, Marlene. Entonces, Ah, las vanas repeticiones a las que se refiere la Biblia es a no pensar que porque yo le raye el disco a Dios en una frase o en una palabra en particular, Dios va a escuchar más mi oración que si la hago fluidamente, como que si yo estuviera en una entrevista de trabajo o estuviera con mi novia o con mi esposa o estuviera simplemente dando un discurso a unas personas. Hablen con Dios con fluidez y naturalidad. ¿Es aceptable orar repetidamente por una misma cosa? Es decir, tengo que darle y darle y darle y darle. Les voy a decir algo. La Biblia nos enseña por un lado que Dios ya conoce todo, que Dios lo que quiere es que le pidamos, pero la Biblia también enseña que podemos orar insistentemente por algo. Y si al orar yo lo estoy haciendo porque es mi deseo, porque estoy interesadísimo en que Dios haga ese milagro, pues no hay ningún problema. Yo tengo el testimonio de esto lo más cercano que lo puedo tener, y es el caso de mi esposa Edamar. Mi esposa Edamar ama a sus padres como creo que amamos todos a nuestros padres, y ama a su familia. Pero Edamar lleva en su corazón un dolor, y es que su familia no son creyentes. Ni su mamá, ni su papá, ni su hermana, ni su hermano, y los descendientes de cada uno de ellos. Y mi esposa ora desde hace 24 años. Edamar se convirtió el 26 de marzo de 1996. Edamar tiene 24 años y 5 meses orando todos los días de su vida por su mamá y su papá. 24 años. Así que, ¿se puede orar por algo repetidamente? Claro que sí. Mientras tenga fuerza y usted desee ver el milagro de Dios en su vida, hágalo. Acuérdense que Jesús puso el ejemplo de aquella mujer que fue a un juez y lo fastidió y lo fastidió, esto lo fastidió, hasta que el juez, por quitársela de encima, dijo, sí, mijito, vamos a hacer el favor a la mujer. Así que puede orar todas las veces que quiera por algo, si ese es su corazón, si es el deseo de su corazón. ¿Qué pasa si no oramos? Bueno, imagínense. Lo mismo que le pasa a un motor si usted no le echa aceite. Lo mismo que le pasa a una mata si usted no le echa agua. Lo mismo que usted le pasa a algo que usted deja a la intemperie y es de metal, ¿verdad? Se va a deteriorar, se va a secar y se va a dañar. La vida de un cristiano sin oración es una vida sin poder, es una vida sin falta de visión de lo que Dios quiere para mí. Pero de todas maneras, yo les dejé ahí una lista de las cosas que le pasa a una persona que no ora. Es más, creo que yo cambié un poquito la pregunta porque dije, eso que acabo de decir, pero luego dije, pero otra forma de abordar la pregunta es, ¿por qué debemos orar? Entonces, hablé mejor de los beneficios de la oración que de los perjuicios de no hacer. Así que pueden leer esa parte. Y aquí hay una pregunta que me hizo Carlos Carbonell. Dice, fíjense el planteamiento de Carlos. La palabra dice, orad sin cesar en 1 Tesalonicenses 5:17. Y en Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La expresión todo lo que pidiereis orando se refiere al mismo orando sin cesar de 1 Tesalonicenses 5:17. Si es afirmativo, ¿es cuantificable orar sin cesar? Bueno, déjeme decirle que esta pregunta también es una pregunta importante y me costó responderla o preparar la respuesta. No que las otras no, pero esta me dio bastante trabajo. Y básicamente yo quiero decir lo siguiente. Primero los tesalonicenses, cuando dice orar sin cesar, lo que está diciendo es que yo debo tener una actitud de oración constante. La Biblia dice
que nosotros debemos llenar nuestra mente de todo pensamiento que tenga que ver con Dios. La Biblia dice que todos nuestros pensamientos deben venir cautivos a la presencia del Padre. Y también dice la Biblia en Efesios 4:18, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Es decir, la actitud del cristiano debe ser una actitud de que nuestra mente esté llena de Dios y de todo lo que tiene que ver con Dios. Así que el orar sin cesar no significa que yo deje todo botado, me encierro en un cuarto a orar todo el tiempo. No, eso no es lo que quiere decir. Claramente lo que quiere decir orar sin cesar es que yo, aparte de mi tiempo devocional y las oraciones eventuales que yo pueda tener en un culto de oración, en una actividad, etcétera, mi actitud es que todo el tiempo yo esté hablando con Dios en la medida de lo posible. Estoy manejando, debo hablar con Dios. Estoy lavando, debo hablar con Dios. Estoy haciendo ejercicio, debo hablar con Dios. Ahora, recuerden que la oración no solamente es pedir. La oración es alabar a Dios, darle gracias, interceder por otros, pedir, en fin, conversar con Dios sobre muchos temas y sobre muchas cosas. Por lo tanto, orar sin cesar es simplemente trata de mantenerte hablando con Dios. Eso sería maravilloso, que nosotros procuremos hacer eso. Así que en ese sentido necesitaba explicar qué era orar sin cesar. Ahora, el otro pasaje es un poquito más complejo, pero muy importante explicarlo. Ay, Dios mío, me quedan 7 minutos. Marcos 11:24 dice, por tanto digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá y ha sido, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este pasaje ha sido interpretado de diversas formas. Por ejemplo, la gente que le encanta declarar, decretar, arrebatar, robarle al diablo lo que te quitó, etcétera, etcétera, etcétera. La gente de ese corte, la gente que tiene ese énfasis, les encanta este versículo y oran, ¿verdad? Y le dicen a la persona por la que oraron, estás sano, te declaro sano. Es más, no te tomes más las pastillas porque ya tú estás sano. Y si tú tienes fe en el Señor, tienes que creer que ya Él te sanó, porque ya yo oré por ti, ya tú oraste por eso, ya yo te ungí, y mañana te tocaba la colonoscopia, no te la vayas a hacer porque ya tú estás sano. Y las pastillas para la diabetes no te las tomes más. ¿Por qué? Porque ya tú estás sano. Y el tratamiento que te ibas a hacer para quimioterapia, bótalo. Hey, eso ha pasado. Porque agarran este pasaje y dicen que como ya yo le pedí a Dios eso y se lo pedí con fe, Él me lo va a dar. Hacer eso sin estudiar el contexto bíblico es un pretexto. Y por eso hay mucha gente que se estrella declarando sano a alguien y a los 2 meses se muere. Porque el principio de la oración siempre va a ser que Dios haga su voluntad. Así que no voy a ahondar en este punto porque lo expliqué muy bien en el material. Pero básicamente cuando yo le pido a Dios algo, lo primero que tengo que revisar es cuál es el motivo de mi oración. Y en segundo lugar, estar seguro que Dios puede, que Dios tiene el poder para hacer las cosas. Y si Él quiere, lo va a hacer. Pero si no lo hace, yo igualito voy a glorificar su nombre. Así que léanse el material porque creo que ahí lo van a entender mejor que si yo lo hago apurado cuando faltan 5 minutos para terminar. Pero lo que sí quería responder a esta pregunta es que ¿qué relación hay entre los dos pasajes? Si tratamos de relacionarlos directamente, no hay una relación. Porque 1 Tesalonicenses nos habla de cuándo debemos orar todo el tiempo, aunque lo hagamos mentalmente. Y el segundo pasaje lo que está hablando es acerca de con qué confianza yo debo orar y cómo yo debo dejar que la oración que está en las manos de Dios, Dios la responda conforme a su voluntad. Así que estrechamente no hay ninguna relación, excepto que tienen que ver con la oración. Ahora, que si es cuantificable orar sin cesar, sí es cuantificable, porque una persona va a dormir como mínimo 8 horas al día. Así que el orar sin cesar, queramos o no queramos, va a durar 16 horas. Si usted es muy dormilón y duerme 14 horas al día, pues el orar sin cesar le va a durar nomás 10. Y si usted es esa persona que le cuesta dormir o le gusta pararse temprano después de 6 horas de sueño como yo, entonces
su orar sin cesar le va a durar 18. Así que sí es cuantificable en ese sentido, pero no es posible orar 24 horas al día porque en algún momento usted va a estar en los brazos de Morfeo. Y terminamos con esta pregunta que me hicieron. ¿Puedo pedir en oración al Señor con su permiso divino que envíe ángeles a ministrar a una persona que no le conoce para que en sus últimos momentos en una UCI, unidad de cuidados intensivos, pueda hacer la confesión de fe y reconocer al Señor como su único y suficiente Salvador? ¿Se puede orar a Dios que con su permiso divino envíe ángeles para ayudar en determinada situación a cualquier hermano en la fe o personas que aún no son creyentes? Bueno, creo que el elemento distinto a todo lo que hemos hablado en esta noche es el aspecto de los ángeles. En este sentido, a mí me gusta ser muy cuidadoso, porque la Biblia nos habla de los ángeles, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y estoy convencido que Dios usa a los ángeles sin que lo sepamos, sin que los veamos, sin que los sintamos, para obrar en nuestro favor. ¿Cuántas veces Satanás no nos habrá querido hacer algo y Dios ha enviado a sus ángeles para impedirlo? ¿Cuántas veces no nos habrá librado Dios usando a sus ángeles para hacer un milagro en nuestras vidas sin que nos demos cuenta? ¡Uf! 1000 veces. Pero de ahí a empezar a tener cierta inclinación hacia los ángeles y orarle a los ángeles y pedirle a los ángeles y confiar en los ángeles, ojo, mucho cuidado con eso. Porque los ángeles lo único que son siervos de Dios y nuestra confianza y nuestra petición y nuestra oración siempre debe ser a Dios, no para los ángeles. Así que una persona que está en una UCI inconsciente, que no aceptó a Cristo antes de entrar a ese estado de inconsciencia, ¿puedo yo pedirle a Dios que Dios envíe a sus ángeles para que trabajen en él? La respuesta sería no. A quien tengo que pedirle es al Espíritu Santo que lo redarguya aún en su inconsciencia. ¿Puede Dios obrar ese milagro en la inconsciencia de un ser humano? Yo creo que sí, porque para Dios no hay nada imposible. Así que si yo quiero clamar misericordia, rogarle al Señor, Señor, tú sabes que fulano está después de ese accidente, quedó inconsciente, Padre, pero que no se vaya a perder su alma. Háblale, Señor, permite que tu Espíritu Santo lo convenza de pecado, de justicia y de juicio, Padre, sálvalo. Si el Señor quiere hacerlo, lo va a hacer. Y si el Señor, que ya lo determinó desde el principio, o lo sabe desde el principio, si lo iba a aceptar o no, o Él lo escogió o no, depende de la posición que usted tenga con respecto a la salvación, el Señor lo va a hacer. No importa si la persona está inconsciente. Nuestra intención siempre debe ser que Dios haga su voluntad. Y creo que ese es el resumen de esta noche. Pidamos a Dios todo lo que queramos. Asegurémonos al pedir todo lo que queramos que tenemos una buena intención al hacerlo y no darle placer a nuestra vida. Pero que siempre que pidamos algo a Dios, lo hagamos para que se cumpla su voluntad en nuestras vidas y para que Él sea glorificado. Si hay algún comentario final, me gustaría escucharlos. Estamos exactamente cuando les dije que íbamos a terminar. Excelente, pastor, excelente. Excelente, excelente todo lo que expuso. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Mariela. Bueno, pastor, que bueno, como conclusión o para terminar, pues ya vamos a cerrar, ¿no? Que cuando usted estaba diciendo de orar sin cesar, es verdad, ¿no? Pero hay algo que diferencia la oración de Jesús a las otras oraciones, como lo hacen los del Tíbet, como lo hacen los monjes del Tíbet, como lo hacen los judíos, que es el ponerse de acuerdo, ¿verdad? Jesucristo lo hacía, le decía a los discípulos, acompáñenme a orar. A veces él se ponía aparte, pero decía, acompáñenme a orar. Y Pablo también. Pablo decía, oren por mí. Y entonces, ese también es el ingrediente fundamental de la oración que Cristo quiere que nosotros hagamos, que nos pongamos de acuerdo. No decir, no, yo me voy a aislar en una montaña y que nadie me moleste, es con Dios y conmigo, no, Señor. Si hay algo que Dios le gusta es que nosotros nos pongamos de acuerdo, porque hay un poder. Excelente, muy bien, así es.
Si 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre algo, yo los voy a escuchar y yo voy a orar. Magnífico. Gracias. ¿Alguien más nos quiere dar algún comentario, pregunta final? Gracias, Martín. De nada. Marlene. Sí, yo llegué bien tarde y no sé si trataron este tema, pero por ejemplo, una persona que sea un transexual, ¿eh? Que completamente se haya convertido en una mujer y era un hombre de inicio, esa persona pudiera llegar a tener salvación. Ok, solamente te digo que no puedo ahondar porque tu pregunta, aunque es muy buena e interesante, no corresponde al tema que estamos tratando. ¿Ok? Yo sé. Solamente te quiero decir lo siguiente. La Biblia dice que el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que un hombre que se quitó aquel asunto y se puso otra cosa y todas esas cosas, aunque haya hecho todo eso, Dios no salva el cuerpo, Dios salva el alma, Dios salva el espíritu. Y es más, hay muchos testimonios de hombres transexuales que han venido a los pies de Cristo y aunque lamentablemente ya hicieron un daño irreversible en su cuerpo, han venido a los pies de Cristo y el poder de Cristo los ha cambiado. Entonces la respuesta es sí. Sí se puede y luego podemos ahondar en ese tema. ¿Alguien más? No. Gracias. Gracias. No, gracias. Bueno, de verdad que para mí es un honor, es un placer. Yelixa, yo no sé si alguna vez escuchaste, veo que te has quedado toda la reunión. Le puedes quitar el mute al microfonito que tienes en la esquina para saber si nos escuchaste. Hasta te vi un ratico en video. Yelixa, sí, te escuchamos, tu mamá y yo te escuchamos, te hemos escuchado. Esa es mi mamá. Mamá, bendición. Mamá, Dios te bendiga, que mañana te voy a hacer crítica. Bueno, imagínense ustedes. Yo sabía que ella podía estar escuchando, pero no estaba seguro. Pero bueno, si me va a hacer crítica, que me las haga en privado. Que me las haga en privado cuando yo la llame. Qué bueno, mamá. Te escuchamos toda la exposición, Martín. Bueno, que el Señor te continúe bendiciendo y que las dudas hayan sido aclaradas en los corazones de cada uno de los que te estuvieron escuchando. Amén. Bueno. Amén. Qué bueno. Sigue adelante, amigo, mi hermano en la fe. Amén. Bueno, esa es Yelixa Torres, una gran amiga y mi mamá. ¿Qué dice mamá? Ok. Bueno, tengo que irme. Hermanos, gracias. Déjenme orar para terminar, ¿ok? Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tus misericordias y tus bondades para con nosotros, que nos ha permitido reunirnos en esta ocasión. Amén. Gracias, oh Dios, por todos los que pudieron mantenerse en la reunión, porque no se les fue la luz, no se les fue el internet, y aquellos que por una u otra razón tuvieron algún inconveniente, permite que ellos puedan terminar de ver la reunión a través del YouTube. Señor, bendice a todas las personas que puedan ver en el futuro este video y permite, oh Dios, que tu gracia y tu misericordia les alcance. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por su tiempo. Gracias a todos, a Joelina, a Reñela, a Milagro, a Mayela, a Marlene, a Carlos, a Mariela, a la China, a Carlos Conde, a Yelixa, mi mamá, y a todos los demás. Que Dios les guarde. Me encantó. Amén, pastor. Feliz noche a todos. Amén. Amén.